Vamos a hablar un poquito sobre la teoría de la imagen armónica en ecografía, en ultrasonido. Este es el principio básico general que dio inspiración a crear este ingenio. Como se ha dicho, tiende a resolver el conflicto clásico de la ecografía, que es penetración-resolución. La resolución está íntimamente ligada a la frecuencia con que colocamos o con que hacemos emitir los pulsos de ultrasonido en el transductor. Y a mayor frecuencia muy alta, de 10 a 16 MHz, 18 MHz, la resolución es extrema. La resolución, la diferenciación entre estructuras muy próximas, diferentes, que el ecógrafo las resuelva como diferentes. Eso se logra a altas frecuencias de emisión de los pulsos. ¿Qué pasa? Que a mayor frecuencia, de 10 a 16, 18 MHz, pues la vibración de los tejidos es muy rápida y se calientan también de la misma manera. Luego el calor actúa como disipador y esos ecos pierden energía por calor y se atenúan rápidamente. Entonces no avanzan en la profundidad y por lo tanto lo que regresa al transductor de esos ecos de alta frecuencia es con una mínima amplitud que no puede distinguirse. No impresionan significativamente en la recepción de los elementos del transductor. Entonces se ingenió el tema de la armónica, basado en lo que se conoce respuestas no lineales de los tejidos. Respuestas no lineales de los tejidos. El principio clásico de la ecografía dice que a la misma frecuencia en que se emite, se recibe siempre que los ecos se produzcan en estructuras que no se mueven. Entonces, en estructuras que no se mueven, ellos generan ecos que contienen la misma frecuencia, el mismo contenido de frecuencia que recibieron. Esa es la teoría clásica. Después se encontró que los tejidos tienen respuestas no lineales. ¿Qué significa esto? Que los tejidos, en su vibración con los pulsos de ultrasonido que reciben, generan frecuencias adicionales a las frecuencias que reciben. Frecuencias adicionales a las frecuencias que reciben. Y estas frecuencias adicionales son el contenido armónico de los ecos. Entonces lo que se pensó fue extraer esos armónicos de los ecos y construir la imagen en recepción con el contenido armónico que se adicionó por la respuesta no lineal de los tejidos a los pulsos de ultrasonido que inicialmente recibieron. El contenido armónico son frecuencias múltiples de la frecuencia fundamental. Frecuencias múltiples de la frecuencia fundamental. Y el contenido armónico que más puede ser aprovechado, que mayormente puede ser aprovechado para construir la imagen en recepción, es las armónicas que están al doble de la frecuencia fundamental, que es lo que aparece aquí. Frecuencia fundamental, frecuencia armónica. Y es lo que se conoce como el primer armónico. El segundo armónico sería el doble del doble, es decir, sería 4 veces la frecuencia fundamental. Este es el principio clásico de la armónica: construir una imagen en recepción al doble de la frecuencia fundamental. Ya con esa forma de adquirir y de procesar los ecos
no los ecos, sino su contenido armónico, logramos mayor resolución. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con más altas frecuencias. Pero no se sacrifica penetración, ya que estas frecuencias armónicas son inherentes al eco y se adicionaron a la frecuencia que inicialmente contiene el pulso originalmente emitido de ultrasonido. En una forma más precisa lo tenemos aquí en este gráfico. Entonces aquí tenemos la frecuencia fundamental, donde transmisión y recepción están en una banda de frecuencias similar. Aquí vean, en azul la transmisión y la recepción es el mismo ancho de banda de la frecuencia con respecto al ancho de banda total de que dispone la emisión de pulsos de ultrasonido por el transductor. Esto es la imagen fundamental, sin activar la armónica. Sin activar la armónica, el ecógrafo se prepara a recibir ecos sin detectar el contenido armónico de los ecos. Entonces la imagen se construye en la misma ancho de banda, en el mismo contenido de frecuencias de la imagen, en el mismo contenido de frecuencias del ancho de banda de la emisión. La imagen fundamental se construye con la banda de frecuencia de los ecos que son en el mismo ancho de banda de la emisión de los pulsos. No se procesa el contenido armónico de los ecos. Cuando se activa la armónica, vean la separación, vean el rango en la transmisión y el rango en la recepción. Fíjense, aquí en línea discontinua es donde estaría el ancho de banda de la transmisión. No se tiene en cuenta. En el contenido armónico se trabaja para construir la imagen con esta adición, que es la banda roja, que contienen los ecos en su ancho de banda, que son las frecuencias armónicas, el doble de la frecuencia fundamental, que es la que contiene el primer armónico. Entonces, esta es la clásica que ya dijimos anteriormente. Algunas marcas como Samsung hacen una elaboración más sofisticada de esta imagen armónica y pasan a lo que se llama, en este caso con Samsung, el S-Harmonic. Entonces, en el S-Harmonic tenemos que se emiten dos anchos de banda separados al unísono. Dos anchos de banda separados en dos frecuencias centrales del ancho de banda diferente. Y en recepción se hace una composición armónica de la frecuencia de los dos anchos de banda. Entonces aquí tenemos que en emisión, que es la parte roja y naranja, cada banda de emisión genera en el eco sus correspondientes armónicos. Cada banda de emisión genera en el eco sus correspondientes bandas armónicas. Entonces, en este caso, el ecógrafo con la S-Harmónica procesa al unísono 4 anchos de banda del eco. Las de emisión, el doble de la fundamental, y en la segunda banda de emisión, el eco contiene las de emisión y el doble de la fundamental en el segundo ancho de banda. Y este es el S-Harmonic. Entonces, sigue aquí la explicación, que es lo que acabamos de mencionar. Dos diferentes anchos de banda en la frecuencia fundamental en emisión, y el eco adiciona los correspondientes anchos de banda armónicos.
y el S-Harmonic hace un procesamiento de 4 anchos de banda en recepción. Y hay un efecto sobre la imagen de definición. Aquí es harmonic off quitado, es harmonic on activado. Y esa es la aplicación que se le da fundamentalmente en músculo esquelético. Entonces aquí tenemos un ejemplo práctico. Aquí tenemos la regulación de la frecuencia. Aquí tenemos la imagen fundamental. Esta es la imagen del gel en un transductor lineal. La imagen fundamental sin activar ninguna armónica. Entonces ahí se activó la armónica S. La armónica S y hay un cambio en la imagen. Véalo en la definición de las líneas. ¿Cuántos días utilizaron? La definición de las líneas. Entonces, aquí viene el ancho de banda de emisión. El ancho de banda en emisión que va de 6.7 a 10.7 megahercios. De 6.7 a 10.7 megahercios sin armónicas activadas. Entonces hay un efecto solo del aumento de frecuencia en las líneas, la definición de las líneas. Entonces ahora vamos a ver que este transductor es lineal nominalmente de 3 a 16, los extremos del ancho de banda, por eso se dice nominal. Entonces si activamos el S-Harmonic, cambia los centros de los anchos de banda en emisión. Ahora tenemos que van en emisión hasta 6.7 y 3 frecuencias centrales de anchos de banda. Y al poner la armónica clásica tenemos 5,7, 5,3, 5,3, 5,7, 2 anchos de banda en la armónica clásica en esta plataforma. Sí, ya. En la S-Harmonic tenemos que bajar hasta 6,7. Entonces esa es la forma práctica. En emisión, esos datos fueron frecuencias centrales de los anchos de banda en emisión, y en recepción las duplicadas en el contenido armónico de la banda en recepción. Entonces, adicionalmente, en este caso nuevamente Samsung crea este otro algoritmo que lo crea para músculo esquelético, el HQ Vision. El HQ Vision tiene esta explicación, es un reto, como dice aquí, del procesador del ecógrafo, donde se genera una función puntual el point spread function desconocida, y se aplica la deconvolución, que es un complejo programa de computación tomado de lo que se aplica en el tomógrafo y lo hace en tiempo real. Y el HQ Vision es todo este fundamento de la física teórica del ultrasonido, donde se hace el procesamiento de la deconvolución para tener una ultra definición adicional a través de la point spread function, donde es una función de dispersión puntual que se mezcla
con la función de las que codifica las intensidades de los ecos. Se mezcla con la función que codifica las intensidades de los ecos para crear entonces un algoritmo de definición que trata de eliminar las distorsiones en el proceso de captación del eco a partir de los tejidos. Entonces, aquí tiene los 3 pasos donde se aplica la convolución y la deconvolución. Esto es el proceso que hace el tomógrafo para la imagen que logra el tomógrafo, que siempre es de extrema calidad. Fue un paso revelador para los rayos X hacer la tomografía. Entonces, esto es lo que distingue este algoritmo para la parte musculoesquelético, en este caso con la marca Samsung. Aplica una armónica con múltiples anchos de banda en recepción de contenido armónico, S-Harmonic, y aplica el HQ Vision basado en la convolución y la deconvolución, que es el mismo algoritmo con que se logran las altas definiciones en la tomografía axial computarizada.